El señor presidente de la República, ayer en una de las conferencias de prensa que hace, que hace a diario, dijo que un grupo de políticos estaban tocando el tema de la disolución de las Fuerzas Armadas de Honduras. Nosotros, que somos acuciosos en ese tema porque nos interesa mucho el acontecer nacional, obviamente, y ya algunas personas que estamos en el gremio de las comunicaciones, ya algunas personas están diciendo que ese es simplemente un globo sonda para distraer la atención a las personas del asunto del aeropuerto, del asunto de las sedes, de los vacunatones y de los ¿cómo se llama esta? Feria de trabajón, o no sé cómo es que les dice. El tema es siempre de suyo importante. Tan importante es que precisamente este día recibí un WhatsApp de un grupo de oficiales retirados todos, ¿verdad? Coroneles en su gran mayoría. Y me decían, licenciado Flores Ponce, usted debería de tocar el tema y de explicarle a la gente que ese asunto de las Fuerzas Armadas es un asunto que está dentro de la Constitución y que las Fuerzas Armadas son una organización permanente del país, así como lo es el Ministerio de Salud o como lo es el Congreso de la Nación, la Fiscalía del Estado. Estas son instituciones de suyo importantes, pues decir, no es solo que se reúnan 4 cabezas calientes ahí para decir, ¿saben qué? A estos chavos hay que sacarlos, hay que cancelar las Fuerzas Armadas porque nos dieron golpe y nos tienen que pagar, nos la tienen que pagar. En el análisis que ellos presentaron, muy interesante, me decían, entre otras cosas, primero, es una institución permanente. Segundo, es una institución estratégica del país. Honduras está rodeada por países que cada uno tiene sus problemas internos graves y que en ciertas ocasiones nos han ocupado a nosotros los hondureños para distraer la atención de los problemas que viven ellos, por ejemplo en El Salvador, ¿verdad? Inclusive hace 5 décadas tuvimos una guerra cuyas razones de ser fueron problemas internos en El Salvador, no era Honduras el problema. En Nicaragua en estos momentos hay problemas graves, políticos graves, que podrían degenerar en una guerra civil como la que hubo en el 79, fácilmente. Entonces, están las fronteras de Honduras con Nicaragua, que son más de 400 kilómetros o 500. Y hay que cuidarlas, pues, porque por ahí se metían los contras y por ahí se metían los sandinistas persiguiendo a los contras y era un coladero. Y lo mismo sucedía en la frontera de El Salvador, cuando los del Farabundo Martí venían a dormir a las mesitas. Hacían desastres en El Salvador y se entraban a Honduras y venían a descansar. Y por eso es que es importante el ejército de Honduras, las Fuerzas Armadas de Honduras. En el 69, si no hubiéramos tenido a las Fuerzas Armadas de Honduras, si no hubiéramos tenido a la Fuerza Aérea, los salvadoreños hubieran entrado como Pedro por su casa, porque ellos sí se habían preparado para invadirnos. Y la meta de ellos era llegar a Puerto Cortés y partir a Honduras de ese pedazo, cosa que no lograron por la intervención de la Fuerza Aérea hondureña, no nos engañemos. Por esa razón es nada más una distracción por parte de los políticos el tema de ponerse a hablar de las Fuerzas Armadas, que la van a disolver, que no sé qué, que no sé cuánto. Si los presidentes de la República saben perfectamente bien que sin su brazo armado difícilmente se pueden mantener en el poder. Que es que en Costa Rica no hay Fuerzas Armadas, cierto, pero hay un ejército civil que se llama Policía Nacional, que tienen Fuerza Aérea, tienen Marina,
tienen policías de fronteras, policías de montaña, naval, tienen de todo, tienen hasta fuerza aérea. Entonces, claro, ellos, su carta de presentación es decir, no, nosotros no tenemos ejército, pero tienen 40.000 policías. En Honduras tenemos 10, 12, 14.000 policías. Entonces, no nos engañemos que cuando oímos esos temas así escabrosos como de hacer desaparecer las Fuerzas Armadas de Honduras, eso no está así de fácil. Para eso habrá que hacer una constituyente y el 60% o el 51% de los hondureños decir sí, que se acabe la Fuerza Armada. Y créanmelo, eso está difícil. Está difícil. Así que nosotros, honestamente, escuchamos al presidente y ese tema en realidad no nos preocupa, porque lo vemos tan difícil, pero tan difícil, porque todos los presidentes que vengan y que están y que vengan necesitan a sus Fuerzas Armadas, no nos engañemos. Miren El Salvador, ahí nomás está suavecito, suavecito, rearmando su Fuerza Aérea. Aquí nadie se da cuenta de eso, pero los militares sí se dan cuenta y están pendientes del tema. Esas son las partes que los políticos, cuando se ponen a hablar este tipo de cosas, en realidad yo creo que lo hacen por entretenerse, para pasar el rato, o para zorrar locos, o para asustar locos. Pero eso de deshacerse de las Fuerzas Armadas de Honduras realmente está colgado de uno de los cachos de la luna. Hasta pronto.